A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Una noche, en medio de vientos huracanados que sacudían una humilde vivienda campesina, unos hombres tocaron a la puerta de aquel lugar. Hablaron en voz baja con la mujer que se encontraba con sus dos pequeñas hijas, y luego se marcharon. Unos sollozos reprimidos de aquella madre, mientras intentaba dormir a las pequeñas, quedaron como un mal recuerdo que nunca se olvidaría. Al día siguiente, las niñas entendieron que su joven padre, que estaba en el frente de guerra, nunca podría regresar. Esto sucedía en la Unión Soviética de 1940, en la lucha contra el nazismo. Pasaron los años. Concluyó la guerra. Las niñas crecieron y el mundo supo de un joven que había sido el primer hombre en llegar al espacio. Entonces, una de aquellas huérfanas, que se llamaba Valentina y que trabajaba como obrera, pensó que ella podría ser la primera mujer en volar más allá de la Tierra. Tiempo después, el mundo la conoció como Valentina Tereskova, la pequeña huérfana convertida ahora en bella y valiente cosmonauta. Desde el espacio exterior, lo primero que dijo fue: Soy yo, Gaviota. Veo el horizonte, una luz azul, una hermosa banda. La Tierra es tan hermosa. Cuando regresó a la Tierra después de 3 días en el espacio exterior, Valentina Tereskova dijo: Quisiera asegurarme de que no haya más viudas de guerra como mi madre, ni más niños huérfanos por culpa del odio. Ese fue y sigue siendo el sueño de Valentina Tereskova, la mujer que se levantó desde su estatura de huérfana para convertirse en la primera cosmonauta de la historia. Y sucedió un día como hoy, 16 de junio de 1963, para orgullo de todo el mundo y de las mujeres en particular. Las principales noticias del día. Titulares. Gobierno advierte a jueces y fiscales que liberen a criminales. La UAFE analizará su patrimonio. Se instaló mesa de seguridad para enfrentar el crimen organizado y depurar la justicia. Ecuador se suma al trato mundial para frenar el plástico. En el segmento de opinión, bases militares, los editoriales serán de Simón Espinosa Cordero, una deidad sin ética para una humanidad sin alma. Martín Pallares, si se renuncia a la libertad en Ecuador, ¿se alcanza la anhelada seguridad? Noticias del día. Gobierno advierte a jueces y fiscales que liberen a criminales. La UAFE analizará su patrimonio. El Gobierno Nacional lanzó una advertencia directa a jueces y fiscales que, según denunció, han favorecido a criminales con medidas que les permite evadir la cárcel. La advertencia llega tras una reciente decisión judicial que dejó en libertad a uno de los sospechosos del secuestro de una comerciante china en Guayaquil. En concreto, la Secretaría de Comunicación de la Presidencia anunció que desde ahora se ejecutará el análisis del origen patrimonial y licitud de origen de fondos de todos aquellos jueces, fiscales y su entorno que otorgan medidas procesales sustitutivas o la libertad contra asesinos, secuestradores, extorsionadores, narcotraficantes, criminales y sus acólitos. Esta medida será liderada por la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE en coordinación con el Ministerio del Interior como parte de una estrategia para frenar lo que el gobierno califica como impunidad judicial. El comunicado del gobierno detalla que mientras la policía captura delincuentes, la UAFE realiza un seguimiento integral de las operaciones financieras, identifica a sus actores clave y contribuye con información estratégica para desarticular prácticas ilícitas. El presidente Daniel Noboa dispuso esta acción tras reiteradas quejas de que la Policía Nacional ha tenido que capturar a los mismos delincuentes en múltiples ocasiones. La liberación de detenidos ha generado polémica en los últimos días en Ecuador. El 12 de junio, el Consejo de la Judicatura sancionó al juez de la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer o miembros del núcleo familiar de Guayaquil, Juan Pablo Pulgarín Barreto, responsable de un fallo que provocó una controversia con la Fiscalía. Se trata del juez que liberó a detenidos por secuestro de una ciudadana china en Guayaquil y que días después fue encontrada muerta
en una cisterna. Se instaló la mesa de seguridad para enfrentar el crimen organizado y depurar la justicia. En un esfuerzo por fortalecer la lucha contra el crimen organizado y coordinar acciones entre los principales órganos de justicia y seguridad del país, este viernes se instaló en Quito la Mesa de Seguridad, un espacio interinstitucional integrado por el Consejo de la Judicatura, el Ministerio del Interior, la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional. La mesa tiene como objetivo central definir acciones conjuntas para fortalecer los procesos de aprehensión, juzgamiento y sanción de personas vinculadas a grupos de delincuencia organizada, un problema que afecta gravemente la seguridad nacional y la confianza ciudadana en el sistema judicial. Previo a la reunión, John Reinberg, ministro del Interior, señaló que se debe poner un alto a lo que llamó puerta giratoria por la cual los delincuentes entran y salen como en su casa en referencia a las cárceles. Agregó que una de las medidas que necesita el país es una depuración de la función judicial en donde se han dado algunos pasos, pero no en la Fiscalía. Mario Godoy, presidente de la Judicatura, mencionó que para el Consejo de la Judicatura hay 5 ejes primarios y prioritarios: el sistema preventivo de alertas, monitoreo y seguimiento de causas, el control disciplinario, la capacitación de jueces, fiscales y policías y el análisis del arresto domiciliario. De ese grupo, el arresto domiciliario ha sido el recurso más cuestionado por el Ministerio del Interior, ya que pone en riesgo a los policías que deben custodiar a procesados en sectores de alta peligrosidad. Ecuador se suma al trato mundial para frenar el plástico. Ecuador es parte de al menos 96 países que han apoyado un texto que insta a cerrar un tratado mundial para frenar la producción de plástico con vistas a que el próximo agosto en Ginebra, Suiza, se llegue a un consenso. A pesar de las reticencias de potencias petroleras como Arabia Saudí, Irán y Rusia, la declaración siguió sumando miembros durante la cumbre de la ONU sobre los océanos 1C3, en la que participó Ecuador con la presencia de la viceministra del Ambiente, Daniela Limón, quien lideró un diálogo con una coalición dedicada a proteger la biodiversidad marina de las Islas Galápagos. La contaminación por plásticos es un desafío de envergadura para la preservación de los ecosistemas marinos. Se calcula que entre 100.000 aves y mamíferos acuáticos mueren cada año por culpa de este material, y para la salud humana, con estudios que la relacionan con problemas del sistema endocrino. Según el gobierno francés, cada año se producen alrededor de 460 millones de toneladas de plástico, y esta cantidad podría triplicarse hasta el 2060 si no hay ninguna medida de restricción. En la lista de firmantes no constan, de momento, las 2 principales potencias demográficas, China y la India, ni tampoco Estados Unidos, o grandes economías latinoamericanas como Brasil y Argentina. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Catherine Herrera, consultora en seguridad y defensa. Habló de la ley de inteligencia. Escuchemos lo que nos dice. Nosotros siempre hemos mencionado que atacar las estructuras criminales consiste en un primer lugar tener un sistema de inteligencia que sea rápido, eficiente y sobre todo que ya tenga alertas que pueda indicar a los tomadores de decisiones qué es lo que pasa en distintas dinámicas delictivas o que vayan en contra los intereses del Estado y afecte a la ciudadanía. Es positivo porque necesitamos este tipo de ley. Sin embargo, ya en el desarrollo hay muchas alarmas en donde, como tú bien lo mencionaste, ¿no?, que está desde la vigilancia sin control judicial, el tema de obligación masiva de colaboración, que no únicamente tiene que ser de cierto actor, sino puede ser actores privados, actores naturales o jurídicos, entre otros. Hay una afectación a la protección de datos, indudablemente, que si es que no hay un buen registro, más bien dentro de esta ley, estaríamos cayendo en un tema de persecución a otro tipo de actores o de amenazas que tal vez no sean las amenazas que afectan la seguridad y defensa del país. No sé si me dejo entender con esto. O sea, me preocuparía muchísimo que con esta ley se dé apertura a que
se catalogue amenaza a otros actores o a otras circunstancias que realmente no son la columna vertebral del problema. Entonces, estamos ante una ley que si no es revisada en su totalidad o en el instrumento que procede después de esta ley, ¿no? Para que funcione correctamente, em, correríamos también en un riesgo de vulneración, de politización de temas de seguridad, de vivir en un estado de excepción permanentemente bajo la figura de inseguridad que está pasando el país y que claro, que implica un riesgo de uso político, incluso. ¿En qué sentido? Porque esta información pues va a ser solicitada, no se va, por un lado no se va a cuidar la fuente tanto de ustedes como periodistas, de uno de academia de como investigadora o de cualquier ciudadano porque ya le obligan a revelar la fuente en sí. Dos, pueden saber nuestros datos o nuestra información sin previa autorización de un control de juez, etcétera, sino por simple iniciativa de este sistema nacional, que le veo que es más ordenado, está más estructurado, sin embargo, sigue siendo lo que es el CIE, sigue siendo lo que ha sido el SNAI. Y además, Catherine, el delegado de este sistema nacional, el que va a ser a la cabeza de este sistema nacional, que va a tener muchísimo poder, es nombrado nada más y nada menos por el presidente de la República. Entonces hay quienes dicen crudamente que esto básicamente permitirá al presidente desarrollar tareas de espionaje y vigilancia a nivel cibernético y de telecomunicaciones sobre cualquier persona, territorio ecuatoriano y sin autorización. Sí, o sea, es lo que te he mencionado, es como el CIES o el antiguo SNAI, pero evolucionado 2.0. Pues, No te habla qué tan técnico, qué tan especializado va a ser la cabeza de este sistema nacional, ¿no? Porque sigue poniendo por el Ejecutivo. Y creo que hay cosas en donde sí es importante, por ejemplo, los ministros que sean de confianza por parte del Estado, pero si es que en el sistema de inteligencia, si es que no hay una persona que conozca de las implicaciones, ¿no? Sobre todo procesar información, sacar información, realizarle una información estratégica, pero sobre todo lo que implica tal vez el mal uso o uso inadecuado de ciertas acciones que se propone dentro de este Sistema Nacional de Inteligencia, pues implicaría un retroceso no solo en la institucionalidad, sino también a ciertos temas de derechos humanos. Yo he escuchado mucho el tema de la preocupación de gastos reservados, de revelar pues, las fuentes, entre otros, pero yo tengo una preocupación muy fuerte en cuanto a la creación de esta figura de agentes, sería especialistas de inteligencia del Sistema Nacional de Inteligencia. ¿Qué implica esto? tener identidades ficticias, ¿no? Falsas. O sea, es como agentes paralelos de los que ya existe en Policía Nacional o Fuerzas Armadas. No entiendo la figura, o sea, ¿Y qué va a ya pasar tengo además mis con los agentes sistemas de policiales y inteligencia? militares. Ajá. ¿Qué pasa, Katherine, con los sistemas de inteligencia que ya tiene, por ejemplo, la policía, los militares? ¿Qué pasa con esos sistemas? Ellos van a seguir haciendo su trabajo, ellos van a seguir contribuyendo, haciendo contrainteligencia militar, contrainteligencia policial. Sin embargo, el problema es que a estos especialistas, eso pareciera dentro de la ley, cuando tú revisas el artículo de especialistas del SNI, significa que ellos vienen a ser como agentes paralelos en donde tienen igual la capacidad, porque una de las funciones es realizar operaciones de inteligencia y contrainteligencia. Yolanda Yupanqui, vocal del Consejo de la Judicatura, en Radio Sucesos habló de la situación de los servidores judiciales sancionados y destituidos a nivel nacional. Vamos con la nota. Las reuniones que se daban con el COSEPE, las mesas de seguridad que se han dado en otras ocasiones, realmente las maneja el presidente del Consejo de la Judicatura. Es por eso que incluso aquel comunicado que él había realizó hace algunos días por el problema de la delincuencia, realmente lo emitió él. Sin embargo, yo no puedo estar desvinculada del asunto. Sí, hoy están ya prácticamente reuniéndose. Sé que está la policía, está la fiscalía y obviamente el Consejo de
la judicatura con un equipo de trabajo de técnicos en materia de seguridad y con el presidente de la República. La verdad, yo no he sido convocada y supongo que la doctora Goyes tampoco. Entonces, es un tema que lo está manejando directamente el doctor Godoy. Ok, pero desde su punto de vista y como vocal del Consejo de la Judicatura, me imagino que el tema lo conocerán después en el pleno del organismo. ¿Cuáles son las cosas que hay que hacer, que cree usted que hay que hacer para que la justicia empiece a actuar, no voy a decir si bien o mal, pero para que la justicia llene las expectativas de los ciudadanos? Porque estos constantes enfrentamientos, críticas, cuestionamientos, indignaciones por parte de servidores judiciales de servidores policiales sobre lo que hace el sistema de justicia, son cada semana, son casi diarios. Sí, en realidad no puedo cerrar los ojos. Es algo que me tiene no solo preocupada, me tiene enferma porque no se hace nada. Lo primero que se está haciendo es esas mesas de trabajo en asuntos de seguridad que yo esperaba que se hiciera de inmediato, pero bueno, se está haciendo hoy y espero que eso avance. Respecto del asunto del el comportamiento de los jueces, en realidad uno espera que los jueces actúen con honestidad, con honradez. Fue una de las cosas que a mí me sorprendió porque yo he sido jueza algunos años y yo siempre esperé que los jueces fueran personas idóneas, pero a partir de metástasis, purga, plaga y siguió, me di cuenta que no, que los jueces que tenemos desgraciadamente o que teníamos, porque los que están quedando, entre los que están quedando deben estar jueces honestos, jueces honrados. Esta situación de la corrupción en la función judicial, que ya no puedo cerrar los ojos, ni puedo decir que no es así. La verdad, esa es. Entonces, esta corrupción que se está dando nos está generando el otro problema que es mayúsculo. Es un problema terrible. No tenemos jueces en las unidades judiciales. Padecemos de jueces. A donde voy, a la costa, a la sierra, al oriente, a donde voy, me dicen, por Dios, doctora, necesitamos jueces. Está paralizado el banco de elegibles. Lo de la Corte Nacional también se dio de baja. No salimos del asunto. La verdad es que tampoco es muy claro el doctor Godoy en decirme, a ver, esto se va a hacer y se va a convocar en esta forma. No, las cosas son que trabajen los grupos técnicos, que trabaje el equipo técnico y realmente no avanzamos mucho. Ahora, Me también está preocupa y pendiente y bastante. propuesta una evaluación de los servidores judiciales, que podría darse antes incluso de avanzar con el banco de elegibles y destrabar el concurso de jueces nacionales. Una evaluación, ¿cuándo y cómo? Sí, están trabajando ya de acuerdo y precisamente de eso se va a tratar hoy de 11 a 12 de la mañana porque estamos en un tanto de discrepancia en la forma de evaluar lo cuantitativo y cualitativo y de darle los valores. ¿Cuánto se le va a atribuir a cuantitativo? ¿Cuánto se le va a dar a cualitativo? Esto debemos ponernos de acuerdo. Todavía no hemos llegado a un acuerdo. Yo personalmente no estoy de acuerdo en la forma que quieren hacer el cálculo, tomando en cuenta que ya existe un sistema que maneja la productividad completa de los servidores judiciales, tomando en cuenta que están allí los jueces. El Data Analyzer establece cuál es la productividad de cada uno de los servidores judiciales, incluyendo jueces. Entonces, ¿para qué inventar fórmulas? ¿Para qué inventar nuevos procedimientos? Si tenemos ese sistema completamente, esa es mi posición. Obviamente estamos en un cuerpo colegiado y yo tengo que asistir a la reunión de ahora, tratar de llegar a entendimientos y la intención, al parecer, es sacar la evaluación. En el programa Impacto Informativo, Gabriel Secaira, experto energético, habló de los contratos Progen y Austral, el peligro de apagones. Escuchemos lo que opina. De lo que se conoce el contrato, de cómo surgió este proceso, cómo se contrató, hay un esquema que se llama IPC, que es Ingeniería, Procura y Construcción, o llave en mano. Entonces, aquí el contratista tiene que hacer todos los estudios relacionados para que pueda instalar una planta de esta naturaleza.
Es lo mismo que cuando usted entrega un terreno, le entrega a un ingeniero o a un arquitecto, aquí está el terreno, usted me entrega la llave para entrar a la casa. Claro, usted me entrega todo, me Todo. entrega Entonces, la casa, el yo pateadero, todo. Claro, el ingeniero, el arquitecto tiene que hacer el estudio de suelos, el diseño, las aprobaciones y todo eso, ¿no? Esto tengo entendido que tenía que haber hecho la empresa. Si es que había estudios de suelos hechos anteriormente, eran una referencia. Yo como contratista tenía que verificar esos estudios, porque es mi responsabilidad, ¿no es cierto? Eso debió haber hecho. Pero aquí surgen varias incógnitas. Este contrato tiene, obviamente, primero que es un contrato de adhesión, por lo cual no cabe ningún arbitraje internacional. Uno encuentra en los pliegos un proyecto de contrato al cual se adhiere el oferente y se acoge para firmar. Obviamente está firmado el contrato en esas condiciones, ha aceptado todas las condiciones que le puso la SELEC, y en esas condiciones, digamos, hay dos momentos para llegar a un entendimiento. En primer momento dices, vamos a mediación, a la Procuraduría General del Estado. Si no se resuelve en la mediación, entonces vamos a la Cámara Ecuatoriana Norteamericana de la ciudad de Quito, ¿no? Ecuatoriano norteamericano. Ecuatoriano norteamericano, entonces ahí no cabe ninguna... Bueno, pero hay en Guayaquil también, ¿no? En Guayaquil también se puede hacer, en Guayaquil o en Quito, ¿no? Seguramente este es en Guayaquil porque se firmó el contrato. Claro. O sea. Entonces, no cabe ningún arbitraje internacional, o sea, uno se acoge a lo que le están pidiendo que oferte y se responsabiliza de todo. Luego de eso, entonces... Pero tampoco cabe la terminación unilateral, ¿o sí? La terminación unilateral, desde mi punto de vista, debió haberse hecho antes. ¿Por qué razón? Este proyecto debió haberse entregado en noviembre del año pasado. Se anunció, si mal no recuerdo, la ministra mismo indicó que se había establecido multas a la compañía contratista. De acuerdo a la normativa legal, cuando un contratista tiene multas por el 5% del valor del contrato, es causal suficiente para dar por terminar el contrato. Es decir, 5% de 100 millones, ¿no? Sobrepasaron ya eso. O sea, un retraso de 7 meses en el contrato. Por eso, además de esto, el retraso... Justifica la terminación unilateral. Justifica la terminación unilateral por el plazo vencido, por las multas establecidas. Yo diría inclusive no solamente sería la terminación unilateral, aquí cabe lucro cesante y daño emergente, porque esa generación, esa energía necesitaba el país en diciembre, en enero, en febrero. Claro, si nosotros hablábamos de recién hace un año. Exacto, entonces, si tenía que entregar en noviembre, no entregó en noviembre, nos vimos obligados a contratar la compra de Colombia. ¿Cuánto nos costó eso? Hablamos de 200 millones de dólares, ¿no es cierto? Fue carísimo. Y tuvimos, obviamente, que aguantar los apagones, los racionamientos de hasta 14 horas. Así. Eso es responsabilidad del contratista incumplido. En este caso, yo diría hasta que habría lucro cesante y daño emergente, ¿no? Pero eso ya es cuestión de las autoridades y de la empresa que contrató, de la institución que contrató, y sabrán cómo defenderse. O sea, esto es irremediable. Irremediable. Además de eso, fíjese que les dieron un anticipo, me parece que el anticipo inicial era muy, muy pequeño, tenían que poner garantías de fiel cumplimiento, nada más, ¿no? Y luego el anticipo grande que se les da es una vez que se verifica el packing list, es decir, todo el equipamiento que va a venir desde afuera. Eso debía ser verificado por una verificadora internacional y comprobado por los técnicos de la SELEC también. Pero el anticipo es enorme, 70 millones. Claro, es que el anticipo se indica que aproximadamente 50 millones o 60 millones se le entregará cuando se verifique el packing list. O sea, no hay garantía de buen uso de anticipo. ¿Y hubo esa verificación? No se sabe. La compañía dice que ha contratado por su cuenta una verificadora. Pero cuando la ministra hablaba, recordará usted que la ministra dijo que estaban buscando cómo llegar a la fábrica en Estados Unidos y que nadie respondía, nadie daba la dirección de la fábrica. Entonces,
ahí tiene otro aspecto, no se exigió garantía de buen uso de anticipo. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Poder Ciudadano, con el doctor Patricio Quijón. La Asamblea Nacional aprobó reformar el artículo 5 de la Constitución. El artículo 5 de la Constitución de la República del Ecuador dice: el Ecuador es un territorio de paz. No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras. La Carta Fundamental del Estado, en su primer artículo, establece que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. La soberanía es un concepto medular que tiene que ver con la capacidad de un Estado para ejercer control total sobre su territorio, sus leyes, su población y además sobre su política exterior, esto es, sobre sus relaciones internacionales. Las narcomafias criminales que operan en el mundo hacen necesaria la toma de conciencia para enfrentarlas como un problema de orden internacional que rebasa conceptos anticuados y defensas de falsas teorías que lo único que han logrado es la consolidación económica, financiera y operacional del narcotráfico, que no es otra cosa que la producción, distribución y venta ilegal de drogas, fenómeno que involucra redes transnacionales que operan más allá de las fronteras nacionales, alimentando la violencia, la corrupción, el blanqueo o lavado de capitales, la minería ilegal, la trata de personas y hasta el mercado de venta de órganos humanos. Las drogas ilegales se cultivan en unos países, se procesan en otros y se consumen en muchos más. Las rutas del narcotráfico conectan continentes y sin lugar a dudas afectan gravemente la seguridad global. Las narcomafias criminales y los grupos armados que trabajan para ellas obtienen gigantescos ingresos económicos, muchas veces mayores a los que tienen pequeños países cuya institucionalidad en muchas ocasiones es penetrada. La corrupción asociada al narcotráfico mina la confianza en las instituciones públicas y particularmente en los aparatos de justicia. En América Latina, el narcotráfico es la principal causa del crecimiento geométrico de la violencia, con homicidios, extorsiones, vacunas, secuestros y desplazamientos forzados. Mediante la suscripción del Decreto Ejecutivo 111, el 9 de enero del 2024, el presidente Daniel Noboa declaró de manera oficial la guerra contra las mafias del narcotráfico. En la práctica, esa declaratoria conllevó el reconocimiento de la existencia de un conflicto armado interno con la orden a la fuerza pública, policía y fuerzas armadas de ejecutar operaciones militares para neutralizar a 22 bandas criminales calificadas como organizaciones terroristas. La medida de Noboa fue una clara respuesta a una escalada de violencia sin precedentes en el Ecuador, que en esa fecha incluyó la toma de TC Televisión y la fuga de líderes narcomafiosos de las cárceles. El decreto antes mencionado facultó expresamente a las Fuerzas Armadas y a la policía a actuar bajo el derecho internacional humanitario, con respeto, claro está, a los derechos humanos. A pesar de un conjunto de acciones concretas que ha adoptado el gobierno del presidente Noboa,
la narcoviolencia criminal siguió creciendo en el país. En el año 2024, Ecuador registró 101.000 desplazamientos internos debido a la violencia criminal. En mayo del 2025, tras una emboscada que dejó 11 militares muertos en la zona oriental de Orellana, Noboa Sin identificó a 3 grupos armados adicionales como actores del conflicto: el Frente Oliver Sinisterra, las disidencias Comuneros del Sur y los comandos de la frontera. Con todos los antecedentes expuestos, es de elemental lógica plantear medidas que permitan el involucramiento de países amigos que cuenten con la tecnología y los medios necesarios para sumar sus esfuerzos en la lucha contra narcomafias criminales que operan internacionalmente. Resulta, por tanto, torpe pensar que tengamos que defender patrioteramente supuestos elementos vulnerados como el de la soberanía nacional, cuando el narcotráfico internacional cuenta con redes perfectamente organizadas a nivel mundial. Por ello, considero que la Asamblea Nacional ha hecho bien en aprobar el proyecto de reforma parcial a la Constitución referido al artículo 5 de la misma. El artículo 73 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa ordena, una vez aprobado un proyecto de reforma constitucional, este requerirá de un control de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional para que el CNE pueda convocar a un referéndum. Lo óptimo sería que el presidente de la República ordene una sola consulta popular, incluyendo el paquete de reformas parciales a la Constitución que ya está aprobado por la Corte Constitucional con dictamen 719-RC/19, con el fin de lograr verdadera economía procesal para modificar integralmente la estructura constitucional fabricada en Montecristi. Editorial. Una deidad sin ética para una humanidad sin alma. Artículo de Simón Espinosa Cordero. Cuando la razón dejó de dirigir el mundo, el algoritmo ocupó su lugar. No con ideas, sino con cálculo. No con leyes, sino con datos. Y fue el crimen transnacional quien mejor entendió el cambio. Sin embargo, la criminalidad, como la que tiene en agonía el joven precandidato colombiano Miguel Uribe Turbay, y la que sin pausa ni tregua desangra nuestra patria. En un solo día de esta semana fueron masacradas 7 personas en Pascuales. No es solo un subproducto del ecosistema digital. Es en su raíz la cruel manifestación de un vacío global del espíritu, el síntoma visible de una civilización carcomida desde adentro. Lo evidencian jueces y fiscales venales y prevaricadores que legitiman la impunidad y sostienen la pudrición moral de estos tiempos. Lo que el mundo presencia hoy no es una simple crisis de seguridad, sino algo más profundo y devastador, un eclipse de la condición humana. El Estado moderno, nacido de la Ilustración y la Revolución Francesa, declina sin que haya otro fundamento que lo sustituya. Tal revolución no fue solo política, fue el acto simbólico de entronizar la razón como el paradigma de la historia. De esa razón surgieron el Estado, la ciudadanía, la ley como voluntad general y el derecho humano. Pero esa razón ha sido desplazada por el algoritmo, se volvió técnica, ya no emancipa, administra, ya no inspira libertad, produce sistemas digitales de control. Es el signo de nuestra época, la civilización del algoritmo, donde el alma humana ha sido reemplazada por eficiencia, emoción viral y obediencia digital. Más allá de su definición técnica, el algoritmo es hoy una forma de poder, automática, invisible, sin rostro ni responsabilidad moral. Es el poder que preside los sistemas digitales contemporáneos. No solo media nuestras decisiones, moldea nuestra misma vida. Mediante plataformas y redes,
anestesia el pensamiento, debilita la voluntad y disuelve la conciencia. Dirige sin gobernar, manipula sin dar órdenes y somete sin violencia. Como advierte Jung Chul Han, filósofo coreano, el control ya no se impone por represión, sino por seducción algorítmica. El sujeto se explota a sí mismo creyéndose libre. Lo más grave, el crimen transnacional, arcaico en sus métodos, brutal en su lógica, se ha apropiado de esta arquitectura. Mientras las democracias creían estar modernizándose, el crimen aprendía más rápido. No solo se adaptó, se fusionó con el sistema digital. Hoy lo domina y posiblemente lo financia. La causa es clara. El algoritmo no tiene moral. No distingue entre verdad y mentira, entre el bien y el mal. Solo optimiza lo que genera tensión, emociones fuertes y polarización. Y el crimen genera eso. Un asesinato se viraliza más que una clase de lógica. Una conspiración más que una tesis constitucional. Penetra servidores, plataformas, redes cifradas, empresas tecnológicas y estructuras privadas y estatales. El poder del algoritmo no solo observa, predice, manipula y vende la conducta humana, afirma Shoshana Zuboff, profesora de Harvard y de la Universidad de Chicago. Las democracias llegaron tarde, divididas y temerosas. Subestimaron la desinformación automatizada y no defendieron sus valores en el nuevo campo de batalla. No el de la razón, sino el de la mente conectada que piensa con Google, recuerda con la nube, socializa por plataformas, se informa por motores de búsqueda y que ya no razona desde la interioridad, sino desde el exterior digital. Es el moderno Leviatán, monstruo bíblico, la deidad del siglo XXI, y el crimen transnacional han aprendido a manejarlo. Artículo de Simón Espinosa Cordero. Si se renuncia a la libertad en Ecuador, ¿se alcanza la anhelada seguridad? Martín Pallares, El Expreso. Uno de los efectos perversos de la inseguridad es que genera dos tentaciones sociales. Una es que la gente empiece a preferir que el Estado le entregue seguridad a cambio de su libertad y privacidad. La otra es la que inexorablemente sienten los gobiernos, usar la libertad y la privacidad que la sociedad está dispuesta a renunciar a cambio de seguridad para montar un sistema donde todos están sujetos al espionaje, al autoritarismo y a la persecución política. El que renuncia a un poco de libertad por seguridad no merece ninguna de las dos, dijo sobre este tema Benjamin Franklin hace ya más de 200 años. A esto se reduce la terrible disyuntiva que vive el Ecuador. Si mi familia y yo vamos a estar seguros, entonces que me quiten mis libertades y anulen mi privacidad, dicen muchos, mientras otros repiten la frase según la cual el que nada debe, nada teme, dando a entender que los únicos perjudicados del Estado policial son los criminales. Sin embargo, el tema no es tan sencillo. Existen miles de ejemplos en la historia de la humanidad donde los gobiernos que tienen las herramientas para espiar a la gente, interceptar llamadas, correspondencia o la facultad para hacer detenciones o allanamientos extrajudiciales, terminan usando esas capacidades para la persecución política y la represión. En definitiva, el fin de la coexistencia democrática. En este contexto es que entra al debate la ley de inteligencia que la Asamblea Nacional acaba de aprobar con los votos del gobierno y sus aliados. Esta ley permite, por ejemplo, la interceptación telefónica en tiempo real, simplemente por pedido del aparato de inteligencia del gobierno. Asumiendo que el único motivo para confeccionar una ley así es el combate a los delincuentes, esta medida casi siempre abre las puertas para que se persiga a un opositor político o para que se extorsione a cualquier persona por el contenido de sus conversaciones. Aquí todo es posible. El órgano de inteligencia podría, por ejemplo, chuzar una llamada en extremo privada y que no tenga nada de ilegal entre un asambleísta opositor y otra persona, y luego amenazarlo con hacerla pública si no vota así, asado o cocinado, en la aprobación de una ley o en el nombramiento del superintendente de bancos, por ejemplo. Esto puede parecer extremo, pero en la realidad ocurre mucho más frecuentemente de lo que se piensa. El penalista Ramiro García, en una entrevista en Teleamazonas, decía que son muchos más
los casos de espionaje, como el del ejemplo que las interceptaciones a las llamadas de los criminales. ¿Usted se acuerda de alguna?, le preguntó al periodista, quien respondió con un lacónico no. El mismo García hacía notar que los delincuentes se cuidan muchísimo más que los políticos o los ciudadanos comunes y corrientes. Usan VPN internacionales, teléfonos desechables u otras tecnologías. La ley de inteligencia enviada por el gobierno y aprobada por la Asamblea elimina los límites de las tareas de espionaje y establece no solo que los agentes policiales o de las Fuerzas Armadas puedan ser indultados incluso antes de ser procesados, sino que pueden hacer detenciones sin orden de un juez. Mucha gente ha expresado su apoyo a la iniciativa, expresando precisamente que es preferible la seguridad a la privacidad y a la libertad. Pero el axioma no siempre funciona. Es más, en la mayoría de las ocasiones todo termina mal: autoritarismo y represión. La evidencia histórica dice que una sociedad policial donde las fuerzas del orden, incluidos los espías, tienen un poder muy amplio, puede erosionar la democracia al socavar principios democráticos fundamentales como la libertad de expresión, un político o un periodista chuzado en una conversación íntima, la libertad de asociación y el derecho de reunión pacífica. Una vigilancia excesiva, el caso de las chuzadas a conversaciones privadas y comprometedoras, puede conducir a la represión de la disidencia, el abuso de poder y a un clima general de miedo e intimidación, todo lo cual puede suprimir la participación pública en los procesos democráticos, según el experto Nathan W. Pino, en un ensayo que se llama Policing in Developing Democracies, publicado en 2018 en la Enciclopedia de Criminología y Justicia Criminal. Cuando la policía no rinde cuentas, es decir, es impune, como lo establece la ley recientemente aprobada, se puede socavar el Estado de Derecho. Esto puede llevar a una situación en la que la policía está por encima de la ley, lo cual mata la seguridad jurídica, sin lo cual no existe progreso ni desarrollo. Los expertos han detectado otros problemas. Por ejemplo, que una sociedad espiada arbitrariamente suele sentirse en un clima de miedo e intimidación, donde los ciudadanos temen expresarse o participar en los procesos democráticos. De hecho, eso ocurre en países donde hay dictadores, como en el caso de Nicaragua, Cuba o Venezuela. Esto puede conducir a una disminución de la participación cívica y al debilitamiento de las instituciones democráticas, sostienen. El exceso de vigilancia policial puede erosionar las libertades civiles, como el derecho a la privacidad y la libertad de movimiento. La vigilancia, los controles excesivos y otras tácticas policiales invasivas pueden crear un clima de miedo y sospecha donde los ciudadanos se sienten constantemente vigilados y controlados. De esta forma, la convivencia, que se basa en la confianza, se destruye. Así, los que están dispuestos a entregar su libertad a cambio de seguridad terminarán sin lo uno y sin lo otro, tal como lo dijo Benjamin Franklin. Martín Pallares, El Expreso. Noticias internacionales. Sánchez pide perdón, reestructurará la cúpula del PSOE tras la dimisión de Santos Cerdán. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, pidió perdón a la ciudadanía después de que Santos Cerdán, el secretario de organización del PSOE, se viera implicado en un escándalo de presunta corrupción. El Partido Socialista, y yo como secretario general del Partido Socialista, no debimos confiar en él. Un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil filtrado el miércoles a varios medios señalaba a Cerdán como presunto responsable de la gestión de cobros de comisiones ilegales vinculadas a la adjudicación de contratos públicos. Este jueves, Santos Cerdán dimitió de su cargo como secretario de organización del Partido Socialista y anunció su renuncia al acta de diputado, aunque asegura que defenderá su inocencia ante la justicia. Sánchez anunció que ordenaría una auditoría externa de las cuentas del Partido Socialista y haría cambios en su cúpula, pero descartó convocar elecciones anticipadas. Egipto impide a los activistas marchar a Gaza para llamar la atención sobre la crisis humanitaria. Decenas de activistas internacionales que habían llegado a Egipto fueron expulsados del país este jueves.
Decenas de personas han estado llegando a la nación norteafricana para participar en una marcha hacia el paso fronterizo de Rafah, entre Egipto y Gaza. Las imágenes mostraron cómo un convoy de activistas holandeses era rodeado por las fuerzas de seguridad egipcias en el aeropuerto del Cairo. Al menos 73 personas fueron expulsadas y otras 100 están detenidas y a la espera de ser expulsadas del país. La Marcha Mundial a Gaza es una iniciativa internacional de activismo coordinado de 3 días de duración que pretende romper el bloqueo de Israel sobre el enclave. Los participantes marcharán desde El Arish, en la península del Sinaí, donde iniciarán un recorrido de unos 50 kilómetros hasta Rafah. El camino de España hacia Europa, 40 años de una adhesión histórica. En el Palacio Real de Madrid se celebró una ceremonia institucional para conmemorar el 40 aniversario de la firma del Tratado de Adhesión a la Unión Europea. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, afirma que la decisión de ingresar en la Unión Europea supuso un enorme éxito para una nación antaño débil y frágil. En estas 4 décadas España ha pasado de ser una democracia joven y frágil a una democracia plena. Con carencias, sin duda alguna, como todas, con problemas aún pendientes, por supuesto, pero hemos podido comprobar que hemos ido avanzando con mucha determinación a lo largo de estos últimos 40 años. También fueron invitados a celebrar la ocasión altos representantes de la Unión Europea, entre ellos la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, el presidente del Consejo, Antonio Costa, y la presidenta del Parlamento, Roberta Metsola. Este 40º aniversario. Es preservar la memoria de un acto que certificó el rumbo europeo de la democracia española, dejando atrás una larga dictadura y escribiendo junto con Portugal el capítulo más brillante de su historia reciente, abrazando con convicción y entusiasmo la Europa democrática. El rey Felipe VI instó a los legisladores a no permitir que la división política afecte al crecimiento del país. No permitamos, pues, que sean ahora las divisiones y los conflictos los que debiliten precisamente aquello que nació para superarlos y que ha sido la mayor garantía de paz, libertad y prosperidad de nuestra historia. Porque sigue siendo, hoy más que nunca, una necesidad para todos. España y Portugal firmaron el Tratado de Adhesión el 12 de junio de 1985. Las naciones ibéricas se convirtieron en miembros de pleno derecho de lo que antes se llamaba Comunidades Europeas el 1 de enero de 1986. Israel bombardea a Irán y acaba con el jefe de la Guardia Revolucionaria y 2 científicos nucleares. Israel atacó la capital de Irán a primera hora del viernes con ataques dirigidos contra el programa nuclear del país, matando a altos cargos militares y científicos nucleares. El ataque es el más importante al que se ha enfrentado Irán desde su guerra con Irak en la década de los 80 y se produce en medio de las crecientes tensiones por el rápido avance del programa nuclear iraní. Varios lugares del país fueron alcanzados, entre ellos la principal instalación de enriquecimiento nuclear de Irán, donde se podía ver humo negro elevándose en el aire. Según la televisión estatal iraní, se confirmó la muerte del general Hossein Salami, jefe de la Guardia Revolucionaria Paramilitar, y del general Mohammad Bagheri, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes. También murieron al menos 6 científicos nucleares. En respuesta, Irán lanzó cientos de aviones no tripulados hacia el territorio israelí. Los dirigentes israelíes presentaron el ataque preventivo como una lucha por la supervivencia de la nación, necesario para atajar la amenaza inminente de que Irán construya bombas nucleares, aunque sigue sin estar claro lo cerca que está Teherán de conseguirlo. El portavoz del jefe del ejército israelí, general de brigada Efi Defrin, y el primer ministro Benjamin Netanyahu, en discursos separados, dijeron que los ataques formaban parte de una operación en curso contra Irán. En la operación participaron 200 aviones israelíes que alcanzaron un centenar de objetivos. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles,
de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas, desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley y luego Deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavoley. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavoley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavoley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavoley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavoley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavoley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavoley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavoley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavoley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande,
una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al Centro Comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavoley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.